Ok. Buenas tardes, mi nombre es Tabata Cervantes. Soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estoy llevando el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. En este caso es el curso de implementación, que es para el bachillerato, ¿no? Como parte de esto, vamos a realizar distintas entrevistas para que quede evidencia, porque tu opinión respecto a la situación educativa universitaria actual es muy importante. Además, esta información será usada para fines académicos. En primer lugar, me presento. Como te dije, soy Tabata. De antemano agradecerte por aceptar esta entrevista y quiero comentarte que toda la información obtenida en esta sesión será usada con fines de estudio y además será grabada. ¿Si estás conforme con esto? Buenas tardes, Tabata. Sí, no hay problema. Podemos proceder. Ok. Y bueno, para poder comenzar, ¿podrías presentarte tu nombre, tu edad y tu ocupación? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mari Matienzo, tengo 22 años y soy egresada de la carrera de psicología. Actualmente me encuentro ayudando en un centro de rehabilitación y desarrollo para niños con TEA. Ok. Bueno, para poder seguir con la entrevista te voy a hacer una serie de preguntas. Van a ser 8. La primera pregunta sería, ¿en qué medida consideras que afectó todo el cambio en esta modalidad virtual al estudio de los estudiantes? Bueno, en primer lugar yo creo que es algo muy notorio en lo que es rendimiento académico, ¿no? También acerca de la deserción estudiantil. Muchos, valga la redundancia, muchos estudiantes han tenido dificultades en lo que es estas nuevas tecnologías, no han podido acceder, o muchos de ellos no se sentían conforme con las nuevas enseñanzas mediante modalidad virtual porque no sentían que sea igual. Entonces desistían de continuar con los estudios, al menos hasta que pase, ¿no?, el tema virtual, que obviamente se ha demorado 2 años aproximadamente, ¿no? Porque ya recién está volviendo, pero es un poco progresivo todavía. Sí, claro, en eso tienes toda la razón. ¿Y en qué medida consideras que la interacción entre el estudiante universitario y el profesor cambió durante la virtualidad? La interacción con el profesor. Claro, o sea, la relación estudiante-profesor, ¿no? Si entiende las clases o cómo sería esto de diferente. Yo creo que para este tema virtual, como nos agarró prácticamente de sorpresa, los profesores, muchos de ellos no estaban capacitados. Porque si bien es cierto, en las universidades del Perú hay universidades que dictan virtual, modalidad virtual por completo o semipresencial, pero hay universidades que siempre han dado la modalidad presencial por completo. Entonces, al cambiar esta modalidad, como se dice, de lleno, de un día para otro, no han sido capaces de capacitar a los profesores, por lo tanto, no han podido acercarse a los alumnos de mejor manera, ¿no? Han continuado con sus estrategias de enseñanza que han tenido desde antes, ¿no? Cuando daban las clases presenciales, pero no han podido llegar a los alumnos en muchos casos. Por ello te comento, ¿no? Que muchos han decidido desistir de sus estudios y continuarlos después, ¿no? O también ha habido rendimientos bajos porque no han sido capaces de comprender las nuevas enseñanzas, ¿no? Claro, en este caso mencionaste que había universidades que llevan clases totalmente presenciales. ¿Tú crees que de alguna u otra manera los cursos blended favorecieron un poco a los alumnos? Los cursos, ¿cuál? Disculpa, no te escuché bien. Los cursos blended, que eran como que la hora adicional que teníamos virtuales. Ah, ok. Lo que es presencial, me dices, ¿verdad? Claro. Puede ser como una manera de reforzar. Sin embargo, para mí, yo considero firmemente que la modalidad presencial tiene algo que la modalidad virtual carece, ¿no? Que es el contacto humano, que es Ujú. mucho más fácil prestar atención, mucho más fácil captar el estímulo en las personas, ¿no? O estimular su atención en las personas si es que estás cara a cara con ellas, ¿no? O si es que escuchas la voz del profesor en la misma aula, que escucharla de manera virtual es completamente diferente. Sí. ¿Y de qué forma consideras que el estudiante podría aprender de manera más eficiente? Bueno, como te comenté, yo creo que se tendrían que implementar otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, existen dinámicas que se pueden realizar. Primero, como te digo, capacitar al profesor para ampliar sus diseños de estrategias de enseñanzas, porque muchos de ellos están, como se dice, todavía tienen esas estrategias de enseñanza
puramente presencial, ¿no? Que es cuando el profesor llegaba a tu clase, de repente estaba acostumbrado a tener a los alumnos ahí, entonces simplemente saludaba y por ahí de repente si es que era un profesor bastante abierto en la comunicación, hacía chistes, lo cual ya captaba la atención del alumno. Pero ¿qué es lo que pasa con lo virtual? Que ya prácticamente han habido incluso profesores o cursos donde no sabían las caras por completo, ¿no? Simplemente escuchabas al profesor o incluso el entorno en el que te encuentras tú, se encuentra cada vez diferente, ¿no? Tienes por acá sobrinitos, perritos, gatitos y no escuchas en la totalidad al profesor. Eso también dificulta, ¿no? En el aprendizaje del alumno. Y claro, entonces, ¿crees que de esta manera el entorno afecta tanto el desempeño del estudiante como al profesor? Claro, el profesor también cuando dicta clases y está en casa, de repente tiene hijos pequeños, no tiene un lugar adecuado donde pueda dictar las clases, entonces obviamente que él también se va a distraer, ¿no? No puede prestar 100% de atención a lo que está dictando y a lo que los alumnos están haciendo. ¿Y en qué medida consideras que es difícil para el profesor dictar una clase, no sé, ponte, haciendo un comparativo entre un grupo de 20 alumnos con un grupo de 40? Yo creo que ahí, como se dice, debe haber manejo de grupos. Muchos profesores pueden tener conocimientos infinitos, ¿no? Pueden haber estudiado en varias partes, tener maestrías, diplomados, pueden tener mucho conocimiento, pero hay algunos que no tienen lo que es el manejo de grupo, no saben Ujú. cómo llegar al alumno. Entonces ellos pueden llegar a su clase de 40 alumnos y empezar a dictar simplemente hablar, hablar, hablar sobre lo que ellos conocen. Pero si no llegas al alumno, si no eres capaz de conectar con el alumno, ¿no? Como se dice, llamar su atención o de mantener su atención fija en ti cuando tú estás relatando aquello que ellos quieren aprender, entonces no vas a llegar a ningún punto, ¿no? Si bien es cierto, como te digo, muchos tienen buenos conocimientos, pero no tienen esa capacidad de manejo de grupo. Entonces eso es lo que disminuye en los alumnos también, muchos de ellos pueden expresarse de esas maneras, de repente tú por ahí lo has escuchado, ¿no? El profesor es muy bueno, pero me aburre, ¿no? Me aburre o no le entiendo, no lo puedo prestar, no le puedo prestar atención. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces eso es lo que dificulta también en ese aspecto. Y hablando de la otra cara de la moneda, en este caso los alumnos, ¿crees que es mucho más difícil para ellos aprender mientras más grande sea el grupo? A ver, yo creo que eso va a depender un poco de las características propias de los alumnos, porque pongámonos en el caso de que hay alumnos que tienen de repente una personalidad un poco introvertida o tienen más timidez, ¿no? Para estar en un grupo grande de personas, pues esto también va a disminuir su capacidad de atención porque van a estar tensos durante las clases, de repente se van a cohibir más para el momento de repente expresar alguna duda, preguntar algo al profesor. Entonces esto también yo creo que es un factor, ¿no? Que influye dentro de los grupos grandes y los grupos pequeños, ¿no? De estudiantes. ¿Y cuál crees que sería una buena estrategia para establecer una relación de confianza entre alumno y profesor? A ver, yo creo que en un principio serían las habilidades sociales. El profesor, para mí, tiene que pasar por un proceso, como te digo, de capacitación, no solo en el diseño de sus propias estrategias de enseñanza, mejor dicho, ¿no? Sino también en habilidades sociales, porque tenemos muchos profesores que de repente llegan y ni siquiera te miran o ni siquiera saludan, simplemente empiezan la clase, ¿no? Entonces, si el profesor tuviera esta habilidad de una comunicación más abierta, una comunicación más cara a cara, más contacto físico, ¿no? Mejor dicho, más contacto humano contigo, yo creo que sería un poco más fácil de conectar con él y de repente incluso en el tema de cómo llegas al alumno con una experiencia, ¿no? Contándole una experiencia acerca de lo que tú mismo estás relatando, estás enseñando, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que yo considero debería de tener cada profesor, ¿no? Ujú. Dentro de su formación. Claro. Entonces, ¿cómo creerías que el profesor podría asegurarse de que realmente el alumno entendió lo que explicó en clase? Ah, ya. Bueno,
desde mi experiencia propia, yo considero que si bien la parte teórica es muy importante dentro del aprendizaje de un conocimiento, la parte práctica es lo que puede decir fija ese conocimiento en cada uno. Entonces yo creo que como los profesores se pueden asegurar más de que el alumno realmente captó aquello que le estás transmitiendo es mediante algo práctico, ¿no? Algo que ellos mismos desarrollen físicamente, que ellos puedan implementar aquello que han escuchado en clase de manera cotidiana, mejor dicho, ¿no? Porque es de esa manera que ellos pueden interiorizar más el conocimiento. Sí, de hecho. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a tomar en cuenta todas las opiniones que nos has brindado. Listo, Tabata. Gracias.